El presente programa tiene como finalidad informar. Las opiniones emitidas son responsabilidad única de quienes las emiten y no necesariamente representan el pensamiento del programa. Este espacio es patrocinado por Casa Médica Titanio, por Casa Médica JJ Servimed y Casa Médica Intec Medical. Buenas, ¿cómo están mi querida gente? Miren, hoy estamos en nuestro cuarto episodio de Conversando con el Especialista. Como todos los lunes, ya bien saben, estaremos con diferentes especialistas de las diferentes áreas de la medicina, pero el día de hoy es un día bastante bonito, bastante especial, porque contamos con la presencia de una bellísima especialista, una extraordinaria especialista en el área de la ginecología y la obstetricia, y que además está haciendo estudios en certificación internacional de lactancia materna. Para mí es un verdadero placer presentar a la doctora Mari Rosángela Nieto. Doctorísima, bienvenida. Muchísimas gracias. Bueno, para mí es un placer estar el día de hoy con todos ustedes y que a través de esta ventana nosotros podamos llevar información a toda esa población femenina que lo necesita bastante. Lo necesita bastante, porque nosotros en este programa, doctora Bella, hacemos mucho hincapié en la automedicación y la autoevaluación y cómo este tipo de conductas pueden retrasar, primero, la evaluación médica temprana y Así segundo, una gran cantidad de complicaciones asociadas a eso. Entonces, hoy vamos a tocar, te voy a hacer varias preguntitas. Perfecto. Para que nos des tu opinión, cómo podemos ayudar a toda esa población femenina a que cualquier manifestación clínica, cualquier detallito, cualquier consejo que tú le puedas dar también, lleve a esa población de manera rápida a su consulta. Correcto. Entonces, vamos a comenzar con la primera pregunta. Está bien. ¿No te ¿Estoy molesta? preparada? No, claro que no. ¿Estás preparada? Por supuesto. Mire, doctor, ¿por qué es tan común la automedicación, especialmente en los temas relacionados con la salud femenina? ¿Qué pasa? ¿Hay tabú ahí? ¿Qué pasa con las pacientes femeninas que primero recurren a la automedicación en vez de ir a un profesional en la salud? Bueno, la automedicación es un tema bastante frecuente, no en todas las especialidades o en todas las áreas, y obviamente en la área ginecológica no es la excepción. Claro. Yo pienso que son la confluencia de varios factores que influyen a que una paciente decida automedicarse. Entre esos factores yo puedo mencionar, en primer lugar, la falta de tiempo, así lo refiere la paciente. Doctor, es que yo no tengo tiempo de ir a la consulta, y eso está muy asociado a la parte socioeconómica. No puedo dejar de trabajar porque debo ir a la consulta. Claro. Entonces deciden automedicarse. También no podemos dejar a un lado ese factor sociocultural o ideológico que tienen las pacientes de medicarse con remedios caseros o lo que me dice la vecina o la información que me dice un familiar directo. Yo tenía lo mismo o parecido, tómate tal cosa. Entonces, claro, creo que también influye en que la mayoría de las pacientes quieren una resolución rápida, y también como hay una falta, digamos, de ese acceso rápido u oportuno, en los centros de atención de salud, la paciente dice, es mejor automedicarme. Entonces, creo que todos esos factores influyen mucho en que la paciente decida automedicarse, y con ello, por eso es la frecuencia. Claro. Por la confluencia de todos estos factores. Sí, o sea, me estás dando a entender que es multifactorial. Sí, no es solo una cosa. No es solamente una razón. Así es, son muchas cosas que conllevan que la paciente se automedique. ¿Y cuáles son los riesgos? ¿Cuáles son los riesgos que puede conllevar a estas pacientes, principalmente en el área ginecológica, cuando se automedica? ¿Qué puede ocurrir? Bueno, mira, yo voy a llevarte esto a un ejemplo de la cotidianidad de la consulta. Uno de los motivos de consultas más frecuentes en la consulta ginecológica es las infecciones vaginales. Claro. Entonces, una paciente que presenta una secreción vaginal o un flujo o una leucorrea, que es el término médico,
dice, bueno, yo tengo esta infección, ya yo previamente fui con un doctor hace mucho tiempo y tenía una parecida, bueno, entonces voy a tratármela yo. Y entonces acuden y compran cualquier cantidad de antifúngicos, porque sí es verdad que uno de los motivos de consulta de las infecciones más vaginales es la candidiasis vaginal. Que son Y, honguitos. sí, que son honguitos. Entonces la paciente acude, compra antifúngicos, ya sea vía sistémica o vía tópica, por óvulo, con óvulos o crema, y se automedica. Y no sabe que algunas de las infecciones vaginales o esos flujos no solamente están, o el agente causal es un hongo, sino que son bacterias. Y si esa infección vaginal no se trata adecuadamente o a tiempo, esas infecciones o esas bacterias, perdón, tienen la capacidad de extenderse o de ascender hacia el aparato reproductor femenino y conllevar hasta producir un acceso tubovárico. ¿Ok? Claro, Es decir, es una complicación correcto. bastante Entonces la severa. paciente de una infección vaginal que pudo haber sido tratada en la consulta termina en un quirófano con una Claro. laparotomía. ¿Por qué? Porque hay que drenar ese acceso tubovárico Claro. porque no se trató la infección Wow. vaginal. Entonces, así de riesgoso es automedicarse. Claro. Mire, doctor, y cuando en su consulta, ¿Ok? en su consulta ginecológica, ¿cuáles son los exámenes o los estudios ginecológicos que usted realiza en cada mujer que acude a su consulta? ¿Cuál es su rutina en su consulta ginecológica? Bueno, eso te lo voy a responder con un depende, así grandote, depende, porque todas las pacientes hay que individualizarlas. Ok. Claro, por supuesto que en la consulta se existen exámenes de rutina como es la citología o el Papa Nicolau, que nosotros realizamos en la consulta. Es decir, me está diciendo que eso no puede faltar en una consulta No, ginecológica. eso no puede faltar. Pero no es igual la frecuencia de una citología, por ejemplo, en una paciente que tenga antecedentes de patologías cervicales ya conocidos, ¿ok? Que una paciente sana, que previamente todos sus controles anteriores de citología hayan salido normal, ¿ok? Sin ninguna anormalidad. Entonces, esa paciente no va a tener el mismo tiempo de frecuencia para repetir la misma. Hay pacientes que son pacientes sanas, sin comorbilidades, ¿okay? O que no tengan ninguna enfermedad que puedan agravar una patología preexistente en la paciente. Esas pacientes deben tener una frecuencia o un periodo o una evaluación ginecológica más corta. No le podemos decir, bueno, venga en 3 años, como una paciente normal que tú lo puedes manejar de forma diferente. Es una paciente que tú le puedes decir, puedes venir anualmente o cada 3 años, pero va a depender de cada paciente. De cada paciente. Hay que individualizar Por cada supuesto, paciente. como yo digo, cada paciente es un mundo. Es un mundo entero. ¿Y qué signo de alarma puede recomendar o dar a conocer a toda la audiencia que nos ve que requiere una consulta médica inmediata? O sea, que tú digas, miren, mi querido paciente que presente esto, hay que correr inmediatamente a la consulta ginecológica. Bueno, mira, primero lo importante es que la paciente conozca que hay ciertas cosas que son normales. Entre ellas, porque como volvemos a decir, siempre las pacientes van a acudir porque algo les sucede. Y lo normal es que ellas sepan que ese flujito o esa secreción vaginal que ellas tienen, que es transparente, eso es lo primero que tienen que saber. Lo que es normal para poder decir, esto es un signo de alarma, esto no es normal, yo tengo que acudir a la consulta. Entonces, uno de esos es que sepan que existe un flujo que es un flujo transparente, que se va a presentar cuando están en el periodo de la ovulación, y eso es normal. ¿Cuándo yo debo acudir de forma inmediata? Cuando ese flujo tiene características diferentes. Es un flujo que es amarillo o que es blanco, de abundante cantidad, grumoso, un flujo gris o que le causa picazón o picor vaginal, debe acudir de inmediato, ¿ok? Por lo que anteriormente comentamos de los riesgos que tienen no tratar adecuadamente esa infección, Claro, que puede ser muy inocente, pero no lo es. Puede complicarse. Correcto. Si no es manejado a tiempo inmediato. Otro de los síntomas que la paciente dice, yo presento, tengo que ir, es que durante las relaciones sexuales tenga dolor con las relaciones sexuales. Debe acudir, sí, debe acudir inmediatamente. Ahí no es, hay algo es que está pasando. Pero yo te voy a decir algo, doctora, si esa paciente posterga eso es porque no quiere la cosa tampoco. Bueno, pasa con mucha frecuencia. También que tenga sangrado con las relaciones sexuales, eso también influye, es un motivo de consulta inmediato, hay que acudir. Pacientes que durante la autoevaluación mamaria, recordando que es importante la autoevaluación mamaria, se palpe algún nódulo, alguna tumoración, debe acudir al ginecólogo. Pacientes que tengan sangrado intramenstrual que no corresponda
con su ciclo, su ciclo menstrual, menstrual. deben acudir al ginecólogo. Claro, claro. Pacientes que, por ejemplo, se exploren el área genital y se den cuenta que hay una lesión tipo verruga, sobrelevada, que no estaba anteriormente allí, deben acudir al ginecólogo. Aquí estamos hablando de, principalmente, que la causa etiológica de todo esto, de toda esta sintomatología, son infecciones de transmisión sexual. Sí, Tocando un poquito esa parte, ¿cómo podemos fomentar a toda la gente que nos ve el tema de prevención? Está muy ahorita, en la actualidad, ¿cómo está las infecciones en su consulta? Hay una tasa elevada de infecciones de transmisión sexual. ¿Qué podemos hacer para disminuir ese riesgo? Ok. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué método de prevención tenemos? Mira, yo creo que la clave de la prevención de enfermedades ginecológicas está en la información y que la paciente tiene que conocer ciertas cosas de algo tan sencillo como es la higiene íntima. ¿Por qué? Porque si las pacientes tienen una buena higiene íntima, eso va a equilibrar la flora vaginal y, por supuesto, va a evitar que ciertas infecciones recidiven o se repitan de forma continua. También está en el hecho de practicar el sexo seguro con métodos anticonceptivos de barrera. Por favor. Porque indiscutiblemente, Claro. pues eso previene significativamente las infecciones de transmisión sexual. Y ahorita hay una gran cantidad de métodos de protección inimaginables y que tú lo puedes conseguir en todos lados. Es así. Es importantísimo que la paciente se informe de que hay ciertas enfermedades que son netamente por transmisión sexual y si no hay un método de barrera que las proteja, pueden contagiarse. Pueden correr ese o riesgo. infectarse de ese riesgo. Claro. También lo que es la parte, algo también importante que a veces no le damos importancia, pero mantener una alimentación equilibrada. No, eso y es importantísimo sí. también. Y mantener también o practicar regularmente ejercicio. Eso nos ayuda no solamente a optimizar el sistema inmunológico, sino también a fomentar el equilibrio entre la parte emocional y mental de la paciente. Y no hay otra clave para prevenir las enfermedades ginecológicas que el control ginecológico periódico. Claro. Porque claro. si yo me evalúo y veo que hay una anomalía y yo digo, epa, esto no estaba, entonces eso puede marcar la diferencia. Claro. Doctor, yo siento que en el área o en la especialidad de la ginecología hay mucho tabú a veces. A veces siento que a pesar de que no es mi especialidad, lo conozco por antecedentes. Uno estudió la carrera y uno rotaba siempre por las diferentes especialidades. Y uno tiene un conocimiento básico de todas las especialidades como médico general. Entonces, yo notaba siempre que hay mucho tabú en la paciente. A veces la paciente posterga mucho la consulta por el qué dirán. Por miedo. Por miedo, que qué puede ser esto. ¿Qué consejo le quieres dar a todas esas personas que nos ven, a todas esas pacientes? Mira, yo creo que el primer paso el primer consejo es dar el primer paso. Y el primer paso es asistir a la consulta ginecológica. Una vez que estamos allí en la consulta ginecológica, el consejo que yo le doy a todas mis pacientes es fomentar una comunicación honesta, claro. Fluida, con confianza, donde la paciente pueda explicar sin tratar de omitir ningún antecedente o alguna pregunta incómoda que le pueda hacer el especialista. ¿Por qué? Porque eso va a conllevar a que omitamos información que puede ser muy importante para la conducta y el tratamiento. Claro. Entonces, siempre deben dejar fluir esa conversación, esa relación médico-paciente para poder llegar a tener una conducta y un tratamiento eficaz. Eficaz, que es lo más importante. O sea, quitarnos los miedos y los tabús. Así mismo. Empezar, porque primero está la salud ante todo. Correcto. Una vez que dan ese paso a ir a la consulta, entrar en confianza y poder explicar o expresar su salud sexual sin miedo, todas las preguntas. Porque eso es importante. Actualmente, en la actualidad, tener una buena salud sexual en las personas es importantísimo. Y no debe ser un tabú. Eso forma parte de un motivo de consulta normal y frecuente en la consulta. Claro, claro. Me gusta. Me encanta. Gracias. Mire, doctor, hablando también de eso, hablando un poquito sobre la educación sexual integral en el tema de la prevención de enfermedades ginecológicas,
¿cuál sería su importancia? Ya sabemos que tenemos métodos de barrera, pero ¿cómo aconsejaría, qué importancia le da a usted a la educación sexual integral? Mira, la educación sexual integral es un tema de bastante importancia porque nosotros como personal de la salud somos lo que podemos tener las herramientas necesarias para informar. Y de la manera que lleguemos con esa información a través de diferentes ventanas o en la consulta con la paciente, nosotros podemos ayudar a que la paciente tenga control de su patología o de su enfermedad y así ella tenga las herramientas necesarias para poder prevenir ciertas enfermedades. Yo pienso que en la información... Sí, yo siempre le digo a mis pacientes en la consulta, la información es poder. Así, si yo estoy informada, yo voy a tener el poder de empoderarme y saber qué es lo que tengo y cómo me lo están tratando, porque de ahí la importancia de que la paciente salga del consultorio con bastante información y que todas las dudas sean resueltas allí. Y yo digo que también es importantísimo porque es una realidad que las relaciones sexuales forman parte, por supuesto, de toda persona. Así es. Y toda persona disfrutamos de ese momento, de esa etapa supuesto. En nuestras vidas. Lo que hay que hacerlo es de forma segura. Eso, hombre. Doctorísima, me encanta. Lo sé. Doctora, y sobre el uso de aplicaciones móviles, principalmente para el seguimiento de la salud femenina, ¿cuál es su opinión? O sea, ¿hay algo o tiene que ver mucho el uso de aplicaciones móviles en la actualidad sobre la salud femenina? ¿Y eso le ha traído complicaciones en su consulta? Mira, esa pregunta me hace un poco de ruido, porque lo primero que hay que saber es que ninguna aplicación médica, ninguna aplicación móvil va a sustituir la información que te va a dar un médico. Claro, por supuesto. Sin embargo, es una herramienta útil, sí, claro que sí. Un ejemplo de eso es que las pacientes descargan esas ciertas aplicaciones para conocer su ciclo menstrual y eso está bien. Sí, ahorita hay muchas que hacen un seguimiento. Correcto. Te faltan 3 días. Exactamente. Hoy es el día que puedes darle con todo. Es que es verdad. Eso lo cortan. Escúcheme. Sí, es verdad. Traducido en otras formas de explicarlo. Sí, la paciente va a conocer mediante esa aplicación sus días fértiles, los días que está ovulando, los días que no debe buscar un embarazo o que sí lo debe buscar dependiendo de la paciente. Entonces, también la fecha de su última regla y eso le va a llevar a ella o le va a dar a ella las herramientas para tener información. Pero vuelvo y repito, pues nada sustituye, ninguna aplicación médica sustituye a la información de un médico. Así como las pacientes embarazadas. Hemos hablado mucho de la ginecología, pero claro, justamente yo también soy obstetra y también las aplicaciones móviles juegan un papel importante en esas pacientes embarazadas o gestantes porque saben cuánto tiempo de embarazo tienen, cuántas semanas tienen, también saben está el tamaño. Claro, cómo va creciendo. Tu feto mide tanto y es el tamaño de una arándano. Lo sabe, ¿verdad? Entonces, también las va a ayudar a conocer los cambios fisiológicos o las modificaciones gravídicas. Prepararse para esos cambios. Que van a tener en su cuerpo y que son normales. Claro. Entonces, no está de más que ellas se apoyen en esas herramientas, pero siempre, cualquier cosa, acudir a la consulta. Buenísimo, me encanta. No WhatsApp. No WhatsApp. No hacemos consulta por WhatsApp, por favor. Correcto. No podemos llegar a un diagnóstico preciso. Por favor. Adecuado. Y no podemos manejar o implementar un tratamiento médico o quirúrgico a través de WhatsApp. Así es. Es imposible. Correcto. No puede dar un consejo a través de WhatsApp. ¿Y cuál es el mayor consejo? Vayan a la consulta. Exactamente. Mire, mi doctor. Ya para finalizar, ¿qué mensaje le darías a todas esas mujeres jóvenes sobre su salud ginecológica? Mira, a las pacientes jóvenes, lo primero y lo más importante que tienen que saber es que no deben esperar tener su primera relación sexual para acudir al ginecólogo. Según el Colegio Americano de Obstetricia y de Ginecología, dicen que las jóvenes o mujeres en edad joven entre los 13 y 15 años ya deben acudir a su primera consulta ginecológica. No hay que esperar tener relaciones sexuales para acudir al primer control ginecológico. Obviamente, el enfoque y el examen a la paciente va a ser enfocado de forma distinta porque es una paciente que no ha tenido relaciones sexuales, es una paciente núbil, pero se pueden descartar o diagnosticar patologías con una simple ecografía. Entonces, no tengan miedo a acudir
Y el otro mensaje que yo le doy a todas las pacientes es concientizar, tener conciencia de las cosas que ellas saben que no están bien, que tienen, porque como yo siempre digo, podemos engañar a todo el mundo, pero a nosotros mismos no podemos engañarnos. Entonces, si hay algo que no vemos bien, que está normal, acudir a la consulta ginecológica. Qué bella. Excelente, doctora. Gracias. Bueno, ya con esto, con esta grata conversación que tuve con la doctora Mari Nieto, doctorísima, qué verdadero placer tenerla el día de hoy aquí en Conversando con el Especialista. Si quiere dar un último mensaje, mi doctor, todas las cámaras son tuyas. Bueno, en primer lugar, gracias a todos ustedes por la invitación y el honor fue mío estar aquí hoy y haber sido entrevistada por ti. Ya creo que les he dado muchos mensajes y voy a cerrar pues despidiéndome y recordándole a todas las pacientes que el poder lo tienen ustedes. La decisión la tienen ustedes, así que acudan a su consulta. Claro que sí. Con esto damos por finalizado el 4º episodio de Conversando con el Especialista. Acuérdense que nos pueden buscar a través de todas nuestras redes sociales y por nuestro canal de YouTube ABC de la Salud. Muchísimas gracias, mi doctor. Gracias. Nos veremos Chao. el próximo lunes con otro especialista invitado. Se me cuidan. Gracias. Dios me los bendiga. Este programa fue presentado por Casa Médica Suministros Médicos Titanium, Casa Médica Servimet JJ, Casa Médica Intec Medical.